Muchas gracias y perdón que no pueda estar ahí presente, pero estoy en el extranjero. Y yo es una exposición bastante más modesta que la excelente explicación que nos ha dado Patricio. Y me voy a referir específicamente a este artículo cuarto, digamos, del borrador de una constitución pre-armonización, que dice, como ya lo mencionaba Patricio, el Estado a través de sus instituciones debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza según lo determine la Constitución y las leyes. Bueno, esta definición ha sido objeto de un amplio debate. No es mi intención, digamos, porque no soy competente para discutir sus dimensiones jurídicas, tampoco sus dimensiones filosóficas, que son muy amplias, cuestión que también me supera. Así que me quiero limitar respecto de un tema sobre el cual no tenía conocimiento previo y que me he tenido, por lo tanto, que informar, entregar algunos antecedentes que sugieren que la idea no es tan exótica como parece a simple vista. O sea, no es simplemente que a los bolivianos o a los ecuatorianos en algún momento les vino esta idea como por una suerte de signo divino. La proclamación de los derechos de la naturaleza es una bandera del activismo ecológico desde al menos los años 50 del siglo pasado. Partió tímidamente como un reclamo al derecho del medio ambiente, pero con el tiempo este enfoque fue objetado dentro del movimiento ecologista por su antropocentrismo. Y esto condujo a un cambio de paradigma. Se pasó de la simple protección de la naturaleza a una lógica que la coloca en el centro de la atención y a los humanos cohabitando con ella en una relación de interdependencia y no de dominio. Así como es como la nueva doctrina que aboga porque los ecosistemas como ríos, lagos, bosques y montañas posean derechos de forma igual o similar a los seres humanos. Derechos que, como decía Patricio, pueden ser defendidos como tales ante los tribunales, en caso que se amenace su legitimidad de existir, florecer y regenerarse por efecto de la acción humana. Su representación legal, se plantea en esta doctrina, estará en manos de un guardián que actúa en su defensa, normalmente organizaciones científicas o ambientales. Bueno, países como se mencionó, Ecuador, Nueva Zelanda, Australia, India, Colombia y Estados Unidos han aplicado esta visión a ciertas situaciones específicas o a ciertos ríos, lagos o entornos específicos. Bueno, como se ve entonces, la propuesta constitucional chilena obedece a un movimiento global que lleva su tiempo, fuertemente asentado tanto en el activismo medioambiental y, como veremos a continuación, en el campo académico. Este movimiento está muy ligado a la reflexión de ciertos pensadores provenientes principalmente de la antropología. Todo ello ampliamente reconocido en su campo. Se les conoce como los gestores del llamado giro ontológico, un conjunto de enfoques que plantean alternativas al dualismo entre naturaleza y cultura que estructuró el pensamiento moderno. No estoy en condiciones de hacer una revisión general de estos autores, simplemente mencionar algunos. Entre ellos está Tim Ingold, británico, quien ha enseñado en la Universidad de Helsinki, Manchester y Aberdeen. Él introduce el concepto de ecología evolucionista, según el cual no hay explicación posible del humano sin incorporar su interacción con el ambiente y los organismos que lo circundan, los cuales, advierte, están dotados de vida propia. Otra figura fundamental es el brasileño Eduardo Viveiros de Castro, que es profesor en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro y ha enseñado en la Escuela de Altos Estudios de París y en la Universidad de Cambridge y Chicago, entre muchas otras. A él se le reconoce como pieza clave del llamado perspectivismo amerindio, según el cual el pensamiento de los pueblos del Nuevo Mundo, entre comillas, se basa en la noción que el espíritu se expresa en una diversidad de cuerpos y de actuantes, tanto humanos como no humanos. Pero quizás la figura central de este enfoque es el antropólogo francés Philippe Descola, quien ocupa la cátedra de Claude Lévi-Strauss en el Collège de France. El pensamiento de Descola, como también de los autores anteriores, debo decir, es particularmente complejo y sería un atrevimiento de mi parte pretender sintetizarlo. La manera como el occidente moderno se
presenta la naturaleza, afirma Descola, es lo que menos se comparte en el mundo. Gran parte de los pueblos del mundo no se ven a sí mismos como agentes sociales que manejan sus relaciones con el ecosistema, sino como meros componentes de un conjunto más vasto en cuyo seno no se establece ninguna verdadera discriminación entre humanos y no humanos. Descola introduce el concepto de colectivos para referirse a la instancia donde las dos esferas, la de lo natural y la del humano, no están separadas. Menciona el ejemplo de los Ayu en la América Andina, formados al mismo tiempo por humanos, animales, plantas, ancestros, montañas y ríos. Algo parecido sucede en la llamada cosmovisión mapuche, donde, como dice Salvador Millaleo, el elemento crucial es la copertenencia del ser humano con la biodiversidad y el conjunto de la naturaleza. La fusión entre lo natural y lo humano no es exclusivo del mundo indígena, dice Descola. No es difícil, abro comillas, hallar en Occidente bolsas de animismo y de analogismo o de totemismo. La pasión por la astrología es la mejor prueba. Lo mismo el nacionalismo extremo, donde hay una identificación con los animales, las plantas y los paisajes de un determinado sitio que es refractaria a cualquier cuestionamiento. Otra figura clave de esta línea de pensamiento es Bruno Latour, quien se formó en filosofía, pero luego devino hacia la sociología y la antropología. Su fama inicial provino de su innovador estudio sobre ciencia, tecnología y sociedad, pero hoy se extiende mucho, mucho más allá. La revista francesa Nouvelle Obs lo ha calificado como un pensador que inspira al planeta. Siguiendo a los autores mencionados, Latour sostiene que la ontología de Occidente, caracterizada por la dicotomía naturaleza-cultura, está lejos de ser obvia y universal. Fue la ciencia con mayúscula, como a él le gusta decir, la que gestó esta falsa dualidad, la que hizo creer a los modernos que, abro comillas, la distinción entre hechos y valores será por fin clara y nítida, cierro comillas, y que quedaría atrás un pasado donde todo estaba mezclado. Tal visión cercena, a su juicio, la posibilidad de comprender fenómenos como el calentamiento global, que son naturales, toda vez que se nos imponen como una fuerza exógena, pero a la vez son humanos, son en parte obra nuestra. En ellos, como en muchas otras dimensiones de la vida actual, y cada vez en más dimensiones de la vida actual, diría Latour, se borran las huellas de los dos componentes de la naturaleza y la sociedad. Para Latour, por lo tanto, no hay un mundo material exterior al humano, ni un mundo humano autónomo de aquello que le rodea. La naturaleza se confunde con lo humano y lo humano con la naturaleza. Por lo mismo, afirma, no pueden existir la rama del gobierno de los hombres, como en la política, y la rama del gobierno de las cosas, como se supone que es la ciencia. Ambas ramas están indisolublemente mezcladas y deben converger para gestionar las porosas y siempre cambiantes fronteras entre lo natural y lo humano y las controversias sociotécnicas que ellas detonan. El movimiento ecologista en general coincide con este propósito de Latour de romper con la división entre ciencia y política y naturaleza y sociedad. Conferencias como la COP, por ejemplo, donde convergen estados, comunidad científica, empresas y ONG, son un buen ejemplo de esta evolución. Como señalara el filósofo Michel Serres, que fue durante gran parte de su vida profesor en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, ya no basta entonces el contrato social de Rousseau. Se requiere un contrato natural que comprometa a todos los seres humanos con la defensa de los ecosistemas y la sostenibilidad de los demás bienes naturales, mal llamados recursos naturales. Se rebatirá que un objeto como la Tierra pueda convertirse en sujeto, pero Serres dice muy provocativamente, los esclavos, que eran objetos, pasaron a ser sujetos de derecho. Es igual que los niños, los embriones. Cada vez que el derecho avanza, transforma objetos en sujetos. El planeta era un objeto y yo propongo que se haga de él un sujeto. No tengo mucho tiempo ahora para entrar en profundidad y quizá en el texto que entregue por escrito lo haga, pero he querido ser muy breve. Pero es evidente que la encíclica Laudato Si
dialoga con muchas de las ideas precedentes. Recordemos que en ella el Papa Francisco llama a una conversión ecológica, a tratar a la naturaleza como a una hermana, como a una madre, no como un objeto de dominación, con la, comillas, conciencia que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos. No por nada eligió el nombre de Francisco. La encíclica en cuestión llama a la ruptura con el humanismo antropocentrista, el que imputa una mala lectura de Génesis, la cual favorecería, dice entre comillas, la explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia, dice Francisco, quien llama a contener la desmesura antropocéntrica y comprender que no hay reconciliación con Dios y con el prójimo sin una reconciliación con la naturaleza. Bueno, con esta modesta presentación he querido aportar, como decía, algunos antecedentes que sugieren que la reivindicación de los derechos de la naturaleza se inscribe en una reflexión mucho más amplia, que sostiene que la manera humana de estar vivo se entreteje con miles de otras, como aquellas que son propias de los animales, los vegetales, las bacterias y los ecosistemas. Muchas gracias.